Nadie recordaba exactamente cuándo había sido construido el Pozo de Huesos. No aparecía en los planos del cementerio ni en los registros de obras. Para muchos, simplemente había estado ahí desde siempre, como si fuera más viejo que las primeras tumbas, más antiguo incluso que la iglesia que se levantaba a un costado, deteriorada por el tiempo. El pozo era una estructura circular, de piedras gruesas, sellado con una tapa de hierro oxidado que dejaba escapar un olor a tierra húmeda y algo más, un olor que muchos preferían no intentar identificar. A su alrededor, la hierba crecía en parches, amarillenta, sin vida, como si la tierra evitara alimentarse de lo que sea que yaciera debajo. Durante el día, el pozo pasaba desapercibido. Parecía parte del paisaje del cementerio viejo. Pero de noche era distinto. Los pocos trabajadores que quedaban y se turnaban para vigilar el lugar nunca se acercaban al pozo después de la puesta del sol. Y no por superstición, no por cuentos de viejos. Era por experiencia. Quienes habían tenido la mala idea de permanecer cerca del pozo durante la noche habían terminado renunciando, enfermos o mudándose de ciudad sin despedirse de nadie. Pero una noche, a finales de octubre, todo cambió. Por culpa de un guardia nuevo. Su nombre era Esteban Morales, un hombre de 40 y tantos, tozudo, de esos que nunca creían en lo que no podían ver con sus propios ojos. Tenía fama de valiente, quizá demasiado. Había trabajado en bodegas, hospitales e incluso en morgues. Nada parecía afectarlo. El administrador del cementerio le advirtió: «Mientras estés aquí, evita el pozo, sobre todo por la noche». Esteban ni siquiera levantó la vista de los papeles. Sí, como usted diga. Las advertencias no sirvieron. La primera noche transcurrió sin sobresaltos. La luna estaba parcialmente cubierta por nubes, y el cementerio parecía un mar de sombras. Esteban caminó por los pasillos de las tumbas, iluminando con su linterna cada rincón. Todo le parecía normal, demasiado normal. Sentía curiosidad, más de la que debía. A medianoche pasó por primera vez cerca del pozo. No vio nada extraño, solo la tapa oxidada reflejando un poco de la luz de la linterna. Pero lo que sí notó fue un sonido tenue, casi imperceptible. Un sonido que parecía venir de muy abajo, como si algo se deslizara lentamente contra la piedra. Una especie de roce. Se detuvo unos segundos, acercó la oreja y escuchó. Nada, solo el viento. Sacudió la cabeza y siguió caminando. La segunda noche fue distinta. Poco después de las 11, Esteban volvió a pasar junto al pozo. Esta vez sintió un escalofrío subirle por la espalda, aunque no supo por qué. El aire estaba quieto, demasiado quieto. La temperatura había descendido de golpe, lo suficiente para que le temblaran las manos. Y entonces lo escuchó. Un sonido débil, irregular, como si algo estuviera rozando las paredes internas del pozo. No sonaba como una rata. No era un animal. Era algo más áspero, más ansioso, como uñas raspando piedra. Esteban contuvo la respiración. El sonido se detuvo de golpe, como si hubiera notado que él lo escuchaba, pero justo cuando se dio la vuelta para alejarse, escuchó otro sonido, más fuerte, más claro. Un susurro, bajo, débil, pero inconfundible. No era español, ni ningún idioma que reconociera. Era un murmullo gutural, húmedo, que parecía venir desde una garganta que ya no debía funcionar. Siguió caminando, pero no pudo evitar mirar hacia atrás. La tapa del pozo vibró apenas. Un movimiento tan sutil que cualquiera lo habría ignorado. Pero él lo vio. La tercera noche llovió. Era una lluvia fina, constante, que casi parecía un velo entre las tumbas. Las sombras se estiraban entre los mausoleos,
y cada sonido parecía amplificado por el eco del agua cayendo. Esteban estaba más inquieto que nunca, aunque se negaba a admitirlo. Tenía la sensación de que el pozo le preparaba algo, que lo estaba esperando, y no estaba equivocado. A eso de las 2 de la mañana, mientras recorría el sector más antiguo, escuchó ese mismo rasguido, pero más claro, más agresivo. No venía de lejos, venía de ahí, del pozo. Sin darse cuenta, caminó hacia él. La lluvia caía sobre la tapa oxidada, haciendo que el metal chisporroteara con un sonido metálico. Pero debajo de ese ruido había otro, uno que ya conocía demasiado bien. Uñas, muchas, raspando, arañando, desesperadas. Esteban sintió que el pecho se le apretaba. Se inclinó sobre la tapa, acercando la linterna. Entonces los escuchó. Susurros. Varios. 100 de voces desordenadas, algunas agudas, otras profundas, algunas roncas. Todas juntas, mezcladas en un murmullo que parecía provenir de un enjambre de gargantas rotas. Era imposible que tantas voces salieran de un espacio tan pequeño, incluso si estuviera lleno de personas, incluso si estuviera lleno de cadáveres. Esteban retrocedió un paso, y fue entonces cuando escuchó algo que le heló la sangre. Esteban, su nombre, pronunciado con una voz que sonaba como un cadáver, tratando de imitar a un ser humano. «¿Quién está ahí?», dijo, apenas en un susurro. El pozo respondió. Un golpe violento, seco, contra la tapa, tan fuerte que levantó polvo. Esteban dio un salto hacia atrás. La tapa se movió. Muy poco, pero se movió. «No», murmuró intentando convencerse de que era su imaginación. Pero entonces lo escuchó otra vez. «Baja». La voz ya no era solo una, eran varias. «Baja, baja, baja», como un coro de muertos llamándolo. A partir de esa noche, Esteban empezó a escuchar voces incluso lejos del pozo, entre los árboles, entre las lápidas, en su casa. Se despertaba sudando, con la sensación de que alguien estaba parado junto a su cama. El administrador notó que ya no era el mismo. Tenía ojeras profundas. Caminaba como si sus pies llevaran una carga pesada. Y cada vez que escuchaba la palabra pozo, se ponía pálido. Una madrugada, el guardia encargado antes que él lo interceptó en la entrada del cementerio. «Deja ese lugar, Morales», le dijo sin rodeos. «No te quedes una noche más». «¿Qué sabe usted?». El hombre tragó saliva. «Más de lo que me gustaría. Ese pozo llama, y cuando llama por tu nombre, ya no te suelta». Esteban lo ignoró, o quiso ignorarlo, pero esa noche el pozo volvió a llamarlo. Era la 4ª noche. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas entre las tumbas. El cielo estaba completamente negro. No había luna. Apenas comenzó su turno, Esteban escuchó un susurro. Su nombre, tan suave que parecía respirarle a centímetros del oído. No venía de las radios, ni de las sombras. Venía del pozo. Sin poder evitarlo, caminó hacia él. Sus pasos eran lentos, como si su cuerpo avanzara por sí solo. Al llegar, vio que la tapa estaba ligeramente desplazada hacia un lado. No mucho, apenas 1 centímetro. Pero por ese centímetro salía un aire frío, gélido, que olía a tierra podrida y hueso viejo. Y dentro, las voces. Miles, todas susurrando, llamando, imitando su nombre, arrastrándolo. «Esteban, ven, abre, abre, abre». La tapa tembló. Esteban dio un paso atrás. Una mano gris, delgada, con la piel pegada al hueso, emergió entre la rendija del metal. Se aferró al borde, luego otra, y otra. 3 manos,
3 cuerpos intentando salir. Los susurros se convirtieron en un grito ahogado, un rugido profundo, una mezcla de llanto y rabia. Esteban gritó y corrió, tropezando entre las lápidas. No miró atrás. No quiso ver si la tapa se abría, si los cuerpos salían, si las voces avanzaban detrás de él. Pero mientras se alejaba, escuchó una última palabra que lo perseguiría para siempre. ¿Volverás? Esteban renunció al día siguiente. Nunca volvió al cementerio, pero no pudo dejar atrás algo que había despertado en él. En las noches oscuras, cuando todo estaba en silencio, seguía escuchando ese rasguido, ese roce de uñas sobre piedra. Y cada tanto, entre sueños, una voz que no era humana volvía a pronunciar su nombre. No desde el pozo, no desde el cementerio, sino desde debajo de su propia casa, como si aquello que vivía en el pozo de huesos hubiera conseguido seguirlo, como si el llamado no terminara hasta que él hiciera lo que le habían pedido: abrir y bajar.